Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre, se quedan como sombras, silenciosos pero siempre presentes. Han pasado 2 años desde ese día, 2 años desde que todo cambió. Se suponía que sería algo simple, un viaje a la playa con mi hijo Leonard. Mi esposo, Fénix, no pudo venir, nunca podía. El trabajo siempre venía primero, y yo estaba acostumbrada a eso, acostumbrada a estar sola. Pero ese día no se sintió normal, ni entonces ni ahora. Extendimos las toallas. El sol estaba cálido, tal vez demasiado cálido. Me acosté, finalmente sintiéndome libre del ruido del mundo, y le pedí a Leonard que me ayudara a frotarme un poco de aceite en la espalda. No lo pensé 2 veces. Es mi hijo, mi muchacho, ¿por qué lo haría? Al principio, no era nada, solo sus manos ayudándome. Pero luego lo sentí. Sentí como sus manos se demoraban más de lo necesario. Y no lo detuve. ¿Por qué no lo detuve? Crees que te conoces a ti mismo, crees que conoces a tu familia, pero siempre hay un momento, un instante que puede desentrañar todo. Para mí, sucedió ese día, en esa playa. Y desde entonces, nunca he sido la misma. Fénix y yo llevábamos más de 15 años casados. Si le preguntas a cualquiera que nos conociera, dirían que éramos la pareja perfecta, una casa bonita, buenos hijos, una vida estable. Pero no ves las grietas hasta que estás dentro de las paredes. No sientes el vacío a menos que seas tú quien lo vive. Durante años, el trabajo de Fénix fue su mundo. Siempre trabajaba hasta tarde, los fines de semana y los días festivos. Yo solía decirme a mí misma que lo hacía por nosotros, que esas horas extras y su dedicación eran por la vida que estaba construyendo para nuestra familia. Pero, después de tanto tiempo, esa historia comienza a desmoronarse. ¿De qué sirve un hogar si nunca hay nadie en él? Me volví invisible para él. Cuando llegaba a casa, apenas me miraba. Dejó de preguntar cómo me sentía, qué quería o qué necesitaba. Nuestras conversaciones se redujeron a frases cortas, principalmente sobre facturas, comestibles y los niños. Amaba a Leonard y a su hermana pequeña, Isa, pero incluso con ellos su presencia era como una sombra. Estaba ahí, pero no realmente. Solía sentarme frente a él en la mesa y preguntarme si todavía me veía. Esa mañana recuerdo estar en la cocina cuando Fénix salió apresuradamente por la puerta. Agarró su maletín, besó la cabeza de Isa y me miró solo una vez. Lo siento, Freya. No puedo ir hoy, surgió algo en el trabajo. Ni siquiera discutí. Solo asentí, como siempre lo hacía, con la garganta cerrada. Me dije a mí misma que estaba bien. Leonard y yo podíamos ir solos. Leonard tenía 16 años en ese entonces. Alto, flacucho, con los mismos ojos marrones de su padre, pero con una expresión más suave. No dijo mucho cuando le conté que seríamos solo nosotros dos. Creo que también estaba acostumbrado a que su padre no estuviera. Se encogió de hombros, agarró las bolsas y me siguió hasta el auto. Lo observé en el asiento del pasajero durante el trayecto, con los auriculares puestos y mirando por la ventana, como hacen los adolescentes. No pude evitar sonreír. Estaba creciendo tan rápido que, a veces, temía que un día parpadeara y lo perdiera también. El viaje a la playa se sintió interminable. Mi mente vagaba, como siempre, hacia Fénix. Pensé en todas las cosas que solíamos hacer juntos, noches de cine, largas caminatas, viajes sin rumbo fijo solo por diversión. Pensé en cómo solía tocarme, en cómo sus ojos se iluminaban al verme. No había sentido eso en años. Finalmente llegamos. Leonard me ayudó a llevar las maletas a un lugar tranquilo cerca del agua. Dejé las toallas mientras él preparaba la sombrilla. No sé por qué, pero de repente sentí la necesidad de hablar con él. Tal vez porque era el único ahí, tal vez porque solo necesitaba que alguien me escuchara. Es agradable salir, ¿no crees? Dije, tratando de sonar alegre. Él solo asintió, empujándose el cabello hacia atrás con la mano. Sí, mamá, es agradable. Me acosté sobre la toalla, sintiendo el calor del sol. No me moví por un rato, simplemente me dejé llevar, como si intentara liberar el peso de los últimos años, aunque fuera solo por una hora. Pero luego me acordé del aceite. Me senté y me volví hacia Leonard. ¿Puedes ayudarme a frotarme esto en la espalda? Le pregunté. No puedo alcanzarlo yo misma. Me miró por un segundo, casi vacilante,
antes de tomar la botella de mi mano. Me recosté boca abajo sobre la toalla y esperé. El primer toque fue suave y cuidadoso. Sus manos estaban inseguras, como si no quisiera lastimarme. Sonreí para mí misma, porque me recordó cuando era pequeño y solía tomar mi mano para cruzar la calle. Sus manos habían sido tan pequeñas entonces. «Puedes presionar un poco más fuerte», le dije con voz apagada. «Está bien». Él escuchó, y sus manos se volvieron más firmes mientras frotaba el aceite sobre mis hombros y bajaba por mi espalda. Cerré los ojos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había puesto aceite, y ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Pero luego sentí sus manos moverse. Mi respiración se detuvo, y abrí la boca para decir algo, pero no salió nada. Ese día en la playa, todo dentro de mí se rompió y nada volvería a ser lo mismo. Por cierto, si has llegado hasta aquí en la historia, gracias por seguir conmigo. Sé que no es algo fácil de hacer. Escucho y agradezco que escuches. Si encuentras este video interesante o crees que hay alguien que podría identificarse con lo que estoy compartiendo, tómate un momento para presionar el botón de me gusta y suscribirte. Realmente me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y me deja saber que no estoy sola aquí. Está bien, volvamos a eso. Después de ese día en la playa, algo cambió. No pude ignorarlo. Lo que sentí, lo que vi y cómo Leonard me miró después no fue solo una mirada prolongada o un momento pasajero, fue constante. Cada vez que atrapaba su mirada, había algo diferente en él, algo que no quería nombrar, pero no podía dejar de ver. Traté de enterrarlo cuando regresamos a casa esa noche. Hice todo lo que pude para actuar con normalidad. Preparé la cena, le pregunté a Leonard sobre la escuela, doblé la ropa hasta altas horas de la noche. Mis manos temblaban todo el tiempo. Seguí repitiendo todo lo que pasó, sus manos, la forma en que se demoraba, la tensión que sentía. Me odiaba por eso y lo odiaba por hacerme sentir así. Fénix no se dio cuenta de nada. Llegó tarde a casa, como siempre, con la corbata suelta, la cara cansada. Me besó la mejilla por costumbre, solo un fantasma de lo que solía ser. ¿Día largo?, preguntó, esperando algún tipo de conversación. Gruñó y asintió, ya a medio camino de la sala de estar. Siempre era así. Su presencia se sentía como una ocurrencia de último momento y me sentí invisible otra vez. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo mientras Fénix roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Seguía pensando en Leonard, en sus manos, en su mirada. Sabía que no estaba bien, sabía que debía detenerlo, fuera lo que fuera, antes de que fuera más lejos. Pero había otra parte de mí, algo oscuro, algo solitario que quería aferrarse a eso, que ansiaba la atención, el tacto, la sensación de ser vista. Los días pasaban y Leonard no decía nada, pero su silencio era más fuerte que las palabras. No me evitaba, no exactamente, en cambio, era como si se quedara más cerca. Yo lo pillaba mirándome cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando me sentaba sola en el sofá por la noche. Dejaba que pasara, no lo detenía, no me detenía a mí misma. Luego llegó el siguiente fin de semana y volvió a hacer calor. La casa se sentía sofocante. Fénix se había ido a trabajar en algún barco de último minuto, dejándonos a mí y a Leonard solos, tal como antes. Le pregunté si quería volver a la playa, solo nosotros dos. No sé por qué lo hice, tal vez pensé que estar afuera ayudaría a aclarar mi mente, tal vez quería ponerme a prueba para ver si podía dejarlo todo atrás. El viaje estuvo tranquilo esta vez. Leonard no usó sus auriculares, solo se sentó allí mirando hacia afuera de la ventana, su rodilla rebotando inquietamente. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero cada vez que abría la boca, las palabras se atascaban en mi garganta. Cuando llegamos a la playa, estaba casi vacía. Recuerdo lo azul que se veía el agua, cómo se sentía el viento en mi cara. Extendí las toallas nuevamente, como antes, y Leonard me ayudó a preparar todo. No le pedí que me frotara aceite en la espalda esta vez. No pude. En lugar de eso, me quedé allí con los ojos cerrados, fingiendo que todo estaba bien. Pero, incluso con los ojos cerrados, podía sentir su mirada, podía sentirlo observándome. El verdadero punto de quiebre llegó más tarde esa tarde. Decidimos enjuagarnos en las duchas de la playa antes de regresar a casa. Se suponía que sería rápido, solo para sacar la arena de la piel, pero algo pasó entonces que aún no puedo explicar.
Cuando llegamos a las duchas, Leonard se metió primero, dejando que el agua corriera por su espalda. Me quedé a un lado, mirándolo por un momento antes de meterme yo también. El agua caía sobre nosotros, lavando todo. Le di la espalda y le pedí suavemente que me ayudara con mi espalda, y lo hizo. Sus manos fueron cuidadosas, como antes. Lo sentí, me congelé. El aire parecía espesarse a nuestro alrededor. El sonido del agua ahogaba todo lo demás. Podría haberme alejado, podría haberlo detenido, pero en cambio, me incliné hacia atrás, más cerca de él, tomé sus manos y las guié. ¿Qué pasó después? No puedo explicarlo. No lo explicaré. Fue un momento, una confusión de necesidad, soledad y algo más que no quiero nombrar. No fue suave y no fue lento, fue desesperado, equivocado en todos los sentidos, pero no pude detenerlo. No quería. Y cuando terminó, simplemente me quedé allí, el agua seguía cayendo sobre nosotros, lavando la evidencia, pero no la verdad. Él me abrazó, y me abrazó como nadie más lo había hecho en años. Luego lo guié. No hablamos, nos secamos, empacamos y caminamos de regreso al auto en silencio. Miré a Leonard con el rabillo del ojo. Su rostro estaba sonrojado, sus movimientos rígidos. Sabía que había arruinado todo. Sabía que habíamos cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Y, sin embargo, por primera vez en años, me sentí viva. El viaje a casa fue silencioso al principio. El auto se sentía demasiado pequeño, demasiado pesado, como si el aire mismo estuviera presionándonos. Agarré el volante con fuerza, tratando de concentrarme en la carretera, pero mi mente daba vueltas. Él le había dicho que lo había ignorado y que había cambiado de tema, pero que ya no tenía sentido fingir más, no después de lo que habíamos hecho. Respiré entrecortadamente y respondí, no sé, era la verdad, o al menos lo más parecido a eso. No lo sabía. No sé qué había pasado o por qué. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. No volvimos a hablar hasta que llegamos a la entrada. Apagué el auto, pero ninguno de los dos se movió. Leonard finalmente me miró, realmente me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que me asustó. No era confusión, ni culpa, ni vergüenza. Miré hacia él entonces y susurré, tal vez más tiempo del que quiero admitir. Ambos nos quedamos en silencio después de eso, simplemente sentados allí. En la oscuridad, pensé que sería todo, que entraríamos, trataríamos de olvidarlo todo y fingir que nada había pasado. Pero Leonard tenía otras ideas. Antes de que pudiera abrir la puerta, se inclinó y me besó. Fue suave al principio, como si tuviera miedo de alejarme, pero no lo hice. Dejé que me besara y lo besé de vuelta. Y luego perdí el control. No sé si fue la soledad, los años de abandono, o la forma en que Leonard me miró como si no hubiera nada. Uno había estado tanto tiempo, pero dejé que sucediera ahí, afuera de nuestra casa. Me sentí viva, me sentí vista por primera vez en años. No me importaba nada más. No sé cuánto tiempo estuvimos así, enredados el uno en el otro, pero finalmente nos movimos hacia adentro. No recuerdo mucho sobre la caminata hacia la puerta, solo la sensación de su mano en la mía, el silencio entre nosotros zumbando como electricidad. No hablamos, no lo necesitábamos. Una vez que estuvimos dentro, todo se intensificó, como si hubiéramos estado conteniéndonos por mucho tiempo y la presa finalmente se hubiera roto. Los siguientes días fueron confusos. Leonard se quedó cerca de mí y siempre encontraba razones para rozarme o mirarme cuando nadie más me veía. Me decía a mí misma que parara, que me alejara y terminara lo que fuera, pero cada vez que lo miraba, veía la misma soledad que sentí. Era como si fuéramos espejos el uno del otro, reflejándonos lo mismo, el mismo vacío, y no podía decir que no. No quería. Por la noche, me acostaba en la cama junto a Fénix y lo miraba fijamente. El enlace, así que escuchando el sonido de su respiración, pensaba en Leonard, en la habitación de al lado, sobre la forma en que se sentían sus manos, la forma en que me hizo sentir viva otra vez. Luego cerraría mis ojos, dorados, acurrucándome en mi pecho como una serpiente. Sabía que no podía durar, sabía que estaba mal, pero no podía detenerlo. La tensión entre nosotros se hizo más fuerte cada día, hasta que finalmente explotó. Era tarde una noche, Fénix estaba en el trabajo otra vez, Isa estaba dormida y Leonard y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando los platos, tratando de no pensar en nada, cuando lo sentí detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba,
mirándome de la misma manera en que me había estado mirando en la playa. Leonard, dije suavemente, tratando de advertirle, pero no se detuvo. Se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi cuello. Mamá, susurró. No puedo dejar de pensar en ti. Me congelé, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Quería decirle que parara, que volviera a su habitación y me dejara sola, pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré y le dije lo único que no debería haber dicho. Tampoco puedo parar. Y eso fue. Ese fue el momento en que todo se vino abajo. Leonard me besó de nuevo, más fuerte esta vez, desesperado, y yo le devolví el beso. No me importaba que estuviera mal. No me importaba Phoenix, ni Aya, ni la vida que habíamos construido. Lo que me importaba era él, Leonard, mi hijo, la única persona que me hizo sentir que importaba. Desde ese día en la playa, las cosas no han vuelto a la normalidad. De hecho, no estoy segura de que alguna vez lo hagan. Leonard y yo cruzamos la línea. No se puede borrar, no importa cuánto intente convencerme de lo contrario. Lo que comenzó como un momento se ha convertido en algo que no puedo controlar. La culpa es una constante, pesada, pero no me detiene, y esa es la parte que más me asusta. Miro a mi esposo, Phoenix, y a mi hija, Isa, todos los días y me pregunto cómo no lo ven, cómo no notan las grietas que se están extendiendo a través de nuestra familia. Tal vez están demasiado atrapados en sus propias vidas para verme resbalar, o tal vez simplemente he mejorado en ocultarlo, pero en el fondo sé que esto no puede durar para siempre. Los secretos tienen una forma de salir, y cuando lo hagan, las consecuencias destruirán todo. He intentado detenerlo. Me he dicho una y otra vez que esto está mal, que Leonard merece algo mejor, que yo merezco algo mejor, pero cada vez que me toca, cada vez que me mira como si yo fuera la única persona en el mundo, me pierdo. Él me hace sentir viva de una manera que no me he sentido en años, tal vez nunca, y esa es la verdad con la que tengo que vivir. No sé cómo solucionar esto. No sé si puedo solucionarlo, y por eso estoy compartiendo mi historia contigo. Tal vez alguien por ahí tenga una respuesta a algo que yo no tengo. Pensé que tal vez podrías ayudarme a ver una salida a este lío que he creado antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, si tienes algún consejo, si has estado en una situación como esta o conoces a alguien que la haya tenido, quiero saber de ti. Y si no pasa nada, que esto te sirva de advertencia. La soledad puede llevarte a lugares a los que nunca pensaste que irías. No te dejes perder como yo lo hice. No dejes que tu mundo se derrumbe antes de darte cuenta de lo que está pasando, porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, da me gusta a este video si te resultó útil y suscríbete para más. Necesito saber que no estoy sola. A veces, las traiciones más grandes no son las que cometemos contra otros, sino las que nos hacemos a nosotros mismos. Soy una mujer de 70 años, pero mi cuerpo aún arde. Marcos, mi nieto de 18 años, es joven, inocente y está apenas comenzando a descubrir el mundo. Nunca imaginó lo que sucedería cuando el deseo prohibido se convirtiera en una obsesión peligrosa que desafiaría todo lo que entendemos como familia. La línea entre lo correcto y lo errado se difumina. Descubre los impactantes detalles al final de este relato. Me llamo Elena, y a mis 70 años creía haberlo vivido todo. Quedé viuda hace una década, cuando Roberto, mi esposo de 40 años, falleció de un infarto. Desde entonces, me dediqué completamente a mi familia, 3 hijos, 5 nietos, y uno de ellos, el más especial para mí, Marcos. Ese muchacho se convirtió en el centro de mi mayor pecado. Marcos era un joven de apenas 18 años recién cumplidos. Era el hijo de María, mi hija menor, quien enfermó de cáncer terminal. En su lecho de muerte, me hizo prometerle que cuidaría de su único hijo. Eres la única en quien confío, madre, fueron sus últimas palabras. El padre de Marcos había muerto años antes en un accidente, dejándolo completamente solo. No dudé en acogerlo y recibirlo en mi hogar. Lo vi crecer en nuestra casa, convertirse en un adolescente excepcionalmente brillante y amable. Alto para su edad, con unos ojos verdes que heredó de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, Marcos era el orgullo de todos, especialmente mío. Era mi nieto más querido, aunque nunca lo admití en voz alta. Todo cambió cuando cumplió 18 años. Había terminado la preparatoria con honores y estaba por comenzar la universidad. Su transformación de niño a hombre fue gradual ante mis ojos,
pero un día algo se activó en mi interior que jamás debió despertarse. Sucedió una noche de verano particularmente calurosa. Lo encontré en la cocina bebiendo agua después de su rutina de ejercicio. Las gotas de sudor recorrían su torso, y su figura, marcada y vigorosa, reflejaba una imagen que nunca había notado antes. Por primera vez, no lo vi como al niño que había criado, sino como al hombre en que se había convertido. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, consciente de que algo oscuro estaba naciendo en mi interior. Abuela Elena, me dijo sonriendo, usando ese término cariñoso que ahora me provocaba una punzada de culpa. ¿No puedes dormir? Su voz había cambiado, era más profunda. Me acerqué a la cocina, intentando actuar con normalidad, pero mis manos temblaban mientras servía un vaso de agua. El calor no me deja descansar, respondí, evitando mirarlo directamente. Se acercó para ayudarme con el vaso, y sus dedos rozaron los míos. Una corriente recorrió mi cuerpo. Me aparté bruscamente, derramando parte del agua. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose más. Su preocupación genuina solo aumentaba mi confusión. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento compartido, cada sonrisa inocente, se convirtió en un tormento. Me odiaba a mí misma por los pensamientos que empezaban a invadir mi mente. Él era mi nieto, lo había criado. Sin embargo, algo enfermo estaba creciendo en mi interior. Marcos notó mi cambio de actitud. Intentaba evitarlo, encerrándome en mi habitación con cualquier excusa, pero vivir bajo el mismo techo hacía imposible mantener la distancia. Una noche, mientras todos dormían, me encontró llorando en el jardín. ¿Qué sucede, abuela Elena? Se sentó a mi lado en el banco, bajo el naranjo que había plantado su madre años atrás. ¿Has estado actuando extraño? ¿Hice algo mal? Su cercanía me abrumaba. El aroma de su colonia, mezclado con su olor natural, me mareaba. No has hecho nada mal, le dije. El problema soy yo. ¿Por qué dices eso? Su mano encontró la mía en la oscuridad. Esta vez no la retiré. Porque estoy sintiendo cosas que no debería sentir, confesé. Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su mano seguía sobre la mía. Su pulgar comenzó a acariciarla lentamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Yo también lo siento. Esas 4 palabras lo cambiaron todo. Nos quedamos en silencio, mirándonos bajo la tenue luz del jardín. Era como si el tiempo se detuviera, como si el aire a nuestro alrededor se cargara de algo inexplicable. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Su cercanía me dejó paralizada, incapaz de pensar con claridad. Lo siguiente fue un gesto que rompió cualquier barrera que pudiera existir. Su rostro se acercó aún más y, bueno, ya saben, fue un contacto suave, casi tímido, pero lleno de una intensidad que me dejó sin palabras. Debí detenerlo en ese instante, debí alejarme, pero no lo hice. Algo en mí, algo que creía olvidado, respondió de forma instintiva, como si esa chispa hubiera encendido un fuego que llevaba años apagado. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo quedamos nosotros, inmersos en un momento que parecía trascender todo. No era solo lo que estaba sucediendo, sino lo que significaba, una conexión que desbordaba cualquier lógica, cualquier límite que alguna vez creí inquebrantable. Nuestra relación se transformó en algo peligroso. Recuerdo especialmente aquel día mientras limpiaba la casa. Esa mañana elegí una falda ligera, perfecta para el calor sofocante de la tarde. No era nada especial ni llamativo, simplemente cómoda. Me dediqué a mis tareas, concentrada en mantener todo en orden, sin pensar en mi atuendo ni en cómo podía percibirse desde ciertas perspectivas. En un momento, mientras pasaba el trapo en la cocina, me agaché para alcanzar una esquina difícil. Permanecí allí unos segundos, absorta en mi labor, sin notar lo que ocurría a mi alrededor. La casa estaba tranquila, y olvidé que Marcos solía regresar de su entrenamiento a esa hora. El sonido de sus pasos suaves rompió el silencio. Levanté la mirada y lo vi allí, parado en el umbral de la puerta. Había algo en su expresión que me descolocó. Su mirada no era la misma de siempre. Había en ella algo diferente, algo que no lograba descifrar pero que me hacía sentir extraña. Marcos, quien siempre había sido tan despreocupado, parecía ahora alguien completamente distinto. Su postura era más firme, su presencia más imponente.
En su rostro había una seriedad que no había notado antes. En ese instante, me sentí vulnerable, como si el tiempo hubiera cambiado nuestra dinámica sin que yo lo advirtiera. Me apresuré a ponerme de pie y continuar con lo que estaba haciendo, intentando disimular el torbellino de emociones que me invadía. Pero la sensación de su mirada seguía conmigo. Era como si una barrera invisible entre nosotros se hubiera roto, y yo no sabía cómo actuar. ¿Era solo mi imaginación, o realmente había algo diferente en él? ¿Te puedo ayudar en algo?, le pregunté, intentando mantener la calma mientras me levantaba rápidamente. Trataba de ocultar la incomodidad que me invadía, pero al mirarlo, me di cuenta de que no apartaba la vista de mí. Su expresión mostraba algo más que simple curiosidad, y por un momento mi corazón se aceleró inexplicablemente. No podía comprender lo que estaba sintiendo, pero era algo que no podía negar. Marcos se acercó lentamente, sin decir nada, y en el aire flotaba una tensión que no había estado antes entre nosotros. Estaba a pocos centímetros de mí, tan cerca que podía sentir su calor, su respiración. «Estás trabajando mucho, abuela. Deberías descansar un poco», dijo suavemente, con una voz más grave de lo que recordaba. La palabra abuela ya no sonaba como antes. Había algo más en ese tono, algo más cercano. Me hizo sentir confundida, vulnerable. En un impulso, me aparté un poco, pero él me siguió con la mirada. Podía sentir cómo su presencia llenaba cada espacio a nuestro alrededor. Había caído fue como una chispa, un contacto fugaz, pero tan intenso que me estremeció. Y entonces, sin previo aviso, él acercó su rostro al mío. Lo hizo despacio, casi con cuidado, como si estuviera esperando una señal. Yo no supe cómo reaccionar. Me quedé inmóvil, atrapada en un mar de emociones contradictorias. Mi mente insistía en que debía detenerlo, en que aquello no era correcto. Su cercanía era abrumadora. Sentí el calor que irradiaba, el perfume que lo envolvía. En ese instante, el mundo dejó de existir. Mi corazón retumbaba con fuerza, llenando el silencio de aquel espacio. Todo en mí se desbordó. Lo que comenzó como un contacto suave, casi etéreo, pronto se transformó. La tensión que había entre nosotros parecía haber encontrado una salida, y bueno, una noche larga. Mi respiración se volvió irregular, y cada instante que pasaba sentía como la razón se desvanecía. Su proximidad era como un imán, imposible de ignorar. Me susurró algo al oído, algo que mi mente no logró captar del todo, pero no importaba. Las palabras eran innecesarias. Lo que había estado escondido por tanto tiempo entre nosotros ahora era evidente. En ese momento no existía el pasado ni el futuro, solo el presente. Y no había marcha atrás. Mientras todo avanzaba, sentí como nuestras emociones se intensificaban. Sus manos cubriendo caminos que nunca imaginé. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, nos separamos. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio llenó la habitación, pesado pero también cargado de comprensión. Yo sabía lo que acababa de ocurrir, pero no estaba lista para enfrentarlo. La confusión me envolvía, y no sabía si quería encontrar respuestas o si deseaba olvidarlo todo. Marcos se alejó lentamente, sin mirarme directamente. Pero sabía que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Tampoco yo podría olvidarlo tan fácilmente. Desde ese día, mi vida cambió. Los encuentros furtivos en la noche, las caricias robadas cuando nadie miraba, las miradas cargadas de deseo durante las comidas familiares. Cada momento era un dulce tormento. Mi hija mayor, Ana, fue la primera en notar que algo había cambiado. «Mamá, ¿no crees que Marcos está muy apegado a ti últimamente?», me preguntó un día. La paranoia comenzó a consumirnos. Cada ruido en la noche, cada mirada sospechosa, cada comentario casual, se convertía en una amenaza potencial. Marcos ya no era solo el niño que había criado. Ahora era un hombre que también había caído en ese abismo del que no hay regreso. Sé que aunque la culpa me devore por dentro no puedo dejar de amarlo y eso quizás sea el mayor de mis pecados. Te atraparon los giros y secretos de hoy. Imagina lo que viene. Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Sigue navegando por nuestro canal para descubrir el drama y la pasión que te esperan.